Bueno, lo que estábamos comentando antes de que, ahora sí que antes de que se me acabara el tiempo, es justamente que nosotros tenemos que rescatar todos los resultados a fin de que justamente todos esos resultados que estamos recolectando a través del tiempo, pues en algún momento dado puedan ser útiles para analizar un ensayo o un estudio en particular, un estudio clínico. Eso es lo que quiero que lo tengan en mente, que eso es lo más, por así decirlo, es lo más importante en este tipo de estudios y en este tipo de diseños de ensayos clínicos. Que no podemos decir, ¿sabes qué? Bueno, pues ya no me sirvió, ya tiro todo y vuelvo a empezar, porque, bueno, son estudios que en donde se están, por así decirlo, son estudios en donde se está tratando los pacientes. Hay un tiempo prolongado del estudio en donde se está invirtiendo a lo mejor lo que es, por ejemplo, médicos, medicamentos y todo tipo de insumos para poder llevar a cabo el estudio. Y bueno, en ese sentido, lo que nosotros queremos es que, pues, podamos obtener justamente algunas conclusiones de los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, justamente esta parte de lo que sería el retiro de algunos individuos que no nos están siendo útiles para nuestro estudio. Podemos tener inclusive algún diseño factorial, por ejemplo, en donde tenemos diferentes dosis de diferentes compuestos para diferentes, podríamos tener un tratamiento 1, un tratamiento 2. Si se pudiera hacer un diseño factorial, se pudiera hacer y se pudiera abordar, en este caso, el análisis, pues desde un punto de vista como un diseño factorial, ya sea incompleto o completo. En el caso, por ejemplo, de estudios de supervivencia, en donde a lo mejor son estudios en donde se hacen justamente estos estudios, a lo mejor para una enfermedad que sea, por así decirlo, de alta letalidad. En ese sentido, pues justamente vamos a tener sujetos que padecen a lo mejor una enfermedad en particular que tiene un alto grado de mortalidad. Y bueno, con respecto a lo que sería el tratamiento, pues en este caso, en muchas ocasiones puede resultar que justamente puede haber una pérdida en los sujetos de estudio por causa de la mortalidad. Por ejemplo, un criterio de valoración sería justamente la mortalidad. Sujetos, por ejemplo, sin morbilidad o mortalidad. En este caso serían enfermedades que estarían en la etapa temprana, por ejemplo, y algunos otros criterios a lo mejor de morbilidad. ¿Qué son estos criterios de morbilidad? Por ejemplo, en el caso, si hablamos de un padecimiento que pueda ocasionar, en el caso de la muerte, por ejemplo, o que tiene un alto grado de letalidad en lo que se refiere al tipo de enfermedad. Por ejemplo, hablamos del el caso de un cáncer, suponiendo que tuviéramos el caso de un cáncer. Sabemos que, bueno, tiene un alto grado de letalidad, en este caso, este tipo de enfermedad. Pero bueno, tenemos a lo mejor que en las etapas tempranas, inclusive, puede haber sujetos que ni siquiera, se podría decir que ni siquiera saben que tienen la enfermedad. Y tenemos otros sujetos que saben que tienen la enfermedad, pero bueno, que están a lo mejor en una etapa temprana, en donde se presentan algún tipo de, digamos así, de malestares, que eso es a lo que se le llama la morbilidad, ¿no? Que tan, en este caso, si hay algún tipo ya de padecimiento, un tipo de efecto sobre la salud debido a esa enfermedad. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros buscaríamos? Justamente pues son medicamentos a lo mejor que son justamente para el poder a lo mejor ser utilizados o que se están desarrollando
para este tipo de enfermedades, ¿no? Tenemos lo que le llamamos los estudios de enmascaramiento. Estos estudios de enmascaramiento, lo que nosotros buscamos es justamente poder esconder, en este caso, el tratamiento con respecto a lo que sería un placebo, por así decirlo, en donde tenemos un enmascaramiento abierto, en donde se les, por ejemplo, se les dice, ¿sabes qué? A ti te voy a dar este tratamiento, ¿no? Que es un tratamiento que simple y sencillamente no va, digámoslo así, no va a funcionar para esa enfermedad en particular, pero queremos ver cómo se comporta el paciente, ¿no? A lo mejor. Tenemos estudios que son de simple ciego, que son de doble ciego, y tenemos otros de doble simulación o enmascaramiento, ¿no? De acuerdo al grupo que va a recibir, en este caso, el tratamiento, podemos tener lo que sería medicamento de investigación más el placebo. Y, por ejemplo, si tenemos un grupo control, tendríamos lo que sería el placebo más el control activo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos a tener un medicamento que efectivamente va a controlar la enfermedad, en este caso con respecto a un placebo, y por otro lado vamos a tener el medicamento que se está desarrollando o que se quiere investigar con respecto al medicamento, en este caso con respecto al placebo, ¿no? Lo que, como les comento, lo que nosotros queremos es justamente poder obtener los resultados de los diferentes estudios. En general, bueno, lo que nosotros buscamos es que sean justamente aleatorio para poder que esos resultados que nosotros podamos obtener sean, digámoslo así, sean sin ningún tipo de sesgo y que puedan ser analizados de una forma, digámoslo así, completamente científica y estadísticamente correcta, ¿no? Entonces, eso sería lo que tenemos en lo que se refiere a lo que serían el tipo de enmascaramiento. Tenemos, por ejemplo, algunos tipos de controles y de ensayos clínicos. Por ejemplo, tenemos lo que sería el placebo, 5 miligramos frente al placebo. En este caso, tenemos dos grupos en donde, por ejemplo, por un lado, le voy a estar dosificando el principio activo o el medicamento con una concentración. Aquí le estoy poniendo solamente a manera de ejemplo 5 miligramos frente al placebo. Sin tratamiento, por ejemplo, tenemos 5 miligramos en este caso, del compuesto que se está estudiando frente a, en este caso, no tiene tratamiento. Dosis respuesta, por ejemplo, le voy a dosificar por un lado 5 miligramos y a otro grupo 10 miligramos. El control activo, que serían 5 miligramos del compuesto que se quiere estudiar con respecto a lo que sería digámoslo así, el medicamento que efectivamente tiene una función para esa enfermedad o para el padecimiento que se está estudiando. Y tenemos otro que sería el externo, que sería la dosis con respecto a lo mejor a una dosificación calendarizada, ¿no? Entonces, tenemos los tipos de controles que podemos tener en un ensayo clínico. Y bueno, esos controles, pues evidentemente los vamos a tener en nuestros grupos de estudio, ¿no? Entonces, no sé si tuvieran alguna duda con respecto a esta parte. No, profesor. Un poco lo que queremos revisar en bueno, el porqué de esta presentación es para que ustedes puedan visualizar que ya en un estudio clínico, el tipo de análisis o el tipo de resultados que nosotros vamos a obtener va a ser completamente diferente, por ejemplo, a lo que nosotros veníamos revisando hasta las últimas clases. Entonces, nosotros tenemos que abordar este tipo de estudios desde un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, eso sería por un lado. Déjenme guardar la grabación. Cuatro.
4F, FV4, sería un diseño 25. Muy bien. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un diseño experimental de forma particular. Vamos a hacer un pequeño estudio justamente de lo que sería un análisis, un ensayo clínico de grupos paralelos, en donde los métodos de justamente de poder analizar los resultados que nos arrojan este tipo de estudios, justamente serían métodos no paramétricos, ¿no? Uno de los métodos no paramétricos, tenemos esta prueba que se llama la prueba de Krustal-Wallis. Es una prueba que nos va a permitir justamente poder analizar desde un punto de vista estadístico si vamos a tener una diferencia significativa o no vamos a tener una diferencia significativa para este tipo de estudios, ¿no? Ese es algo importante. Habíamos visto, por ejemplo, en el caso de lo que hemos visto hasta anteriormente, ese tipo de estudios serían métodos paramétricos, en donde tenemos justamente parámetros como lo que es la media, la desviación estándar, que en algún momento dado nos pueden permitir visualizar si este tipo de los resultados que nosotros podemos obtener, pues pueden seguir una tendencia o pueden seguir digámoslo así, una distribución de forma normal, que es lo que en su momento, cuando se empezaron a desarrollar este tipo de instrumentos de análisis, pues siempre lo que se buscó es justamente poder hacer una distribución normal de la respuesta y con base justamente en lo que sería la media y la desviación estándar, poder hacer un análisis y saber si hay una diferencia significativa o no hay una diferencia significativa entre unos resultados y otros resultados. En este caso, como estamos, justamente les estoy comentando, tenemos un análisis o un ensayo, un estudio, en donde podemos tener una diferencia, por así decirlo, muy significativa en lo que se refiere a la forma de poder obtener los resultados y la cantidad de resultados que podemos obtener. Y bueno, en ese sentido, pues la respuesta, supongamos, a lo mejor nosotros podemos tener, si yo le dosifico a un paciente, digamos, 50 miligramos de un cierto compuesto y a otro individuo le dosifico la misma cantidad y resulta que en un individuo puede ser a lo mejor mucho más susceptible a ese medicamento con esa dosis y a otro individuo resulta ser menos susceptible a ese medicamento a esa dosis. Una de las preguntas que tendríamos que resolver pues es cómo yo sabría si esa dosis es, por así decirlo, es la adecuada para ese individuo, porque en algún momento en uno me está dando una reacción mucho más elevada que en otro. Entonces, justamente tiene que ver, por ejemplo, con respecto al metabolismo del paciente, tiene que ver con respecto por ejemplo, a lo que sería, ya se empiezan a incluir otros factores, por ejemplo, lo que sería la alimentación, la calidad de vida, si no tiene ningún otro tipo de enfermedad y cosas así, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de factores, al final de cuentas, van a influir en que, bueno, el tipo de distribución que yo tenga de los resultados, pues no van a seguir una distribución normal. Y bueno, en ese sentido, cuando nosotros tenemos un diseño en donde justamente siguen una distribución normal, pues pudiéramos analizar los datos desde un punto de vista de un análisis de varianza normal. Con este caso,
con la prueba F. Si nosotros no tenemos este tipo de resultados, al final, pues no podemos, en primer lugar, no podemos suponer que sigue una distribución normal la respuesta que nosotros estamos estudiando. De tal manera que no se puede utilizar el análisis de varianza como un análisis estadístico para poder analizar este tipo de resultados. La prueba de Crustal-Wallis, así como la prueba del análisis de varianza, nosotros podemos justamente proponer lo que sería la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? Tanto en lo que serían los métodos paramétricos como en los métodos no paramétricos podemos justamente, digámoslo así, proponer tanto una hipótesis nula como una hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Lo que nosotros buscamos es justamente que si hay, por ejemplo, si nosotros hacemos un estudio de bioequivalencia, es que lo que nosotros quisiéramos, pues es que no hubiera una diferencia significativa entre el medicamento de referencia con respecto a, por ejemplo, un medicamento genérico. Y la hipótesis nula sería que no hay diferencia significativa entre el medicamento genérico con respecto al medicamento de patente. Y la hipótesis alternativa, pues sería justamente que si hay una diferencia significativa entre el medicamento de patente con respecto al medicamento genérico, ¿no? Eso, entonces, en términos generales, pues nos va a resultar que sí vamos a tener una prueba de hipótesis para esta prueba de Crustal-Wallis. En este caso, esta prueba está diseñada para justamente que pueda ser sensible a las diferencias en lo que se refiere a las medias y es una alternativa no paramétrica a lo que sería el análisis de varianza normalmente utilizado, ¿no? Entonces, lo que busca justamente esta prueba es que pueda ser sensible a los diferentes cambios en las respuestas de tal manera que podamos visualizar si puede haber una diferencia significativa entre, por ejemplo, en un estudio de bioequivalencia, entre lo que sería un medicamento genérico con respecto a un medicamento de patente, ¿no? Como les comento, como esto tiene que ver justamente con respecto a lo que sería el cómo afecta el medicamento en este caso, a un ser humano, que inclusive si nosotros pudiéramos tener digámoslo así, por ejemplo, el medicamento genérico, el medicamento de patente y con respecto a lo que sería un placebo, pues tendríamos que observar, por ejemplo, justamente si a la persona que se le está administrando el placebo, deberíamos de tener una respuesta contundente en el sentido de que el placebo no debería de, digámoslo así, beneficiar o en este caso aliviar algún tipo de síntoma. Es lo que nosotros buscaríamos, ¿no? Para poder realizar esta prueba de Crustal-Wallis, lo primero que nosotros tenemos que hacer, pues evidentemente tenemos diferentes grupos. Por ejemplo, yo puedo tener lo que sería el grupo control, puedo tener el grupo de referencia y puedo tener el grupo de estudio, ¿no? O puedo tener diferentes tipos de grupos. Cada uno de los grupos va a tener una diferente cantidad puede ser en este caso el mismo número de pacientes o pudiéramos tener inclusive diferencia en la calidad de los pacientes en los diferentes grupos. Como yo les comentaba, por ejemplo, puede ser el caso de que a lo mejor por X o Y circunstancia el paciente ya no siga con el tratamiento, ya no siga con el estudio, entonces habría una respuesta que no, pues ahora sí que no se está considerando, que ahora sí que ya no la podemos obtener. Sin embargo, en el otro grupo, si pudiéramos tener las respuestas, o en este caso, el grupo completo de pacientes. Para poder hacer esto, justamente poder minimizar y sensibilizar las respuestas para poder hacer el análisis,
lo que tenemos que hacer es justamente hacer hacer una clasificación, en este caso, de los diferentes, de las diferentes respuestas, ¿no? Esta clasificación la vamos a llamar en rangos, en donde tenemos las observaciones que le vamos a llamar IJ, las vamos a colocar en un orden ascendente, ¿no? Este orden se podría decir que lo vamos a numerar. Supongamos si yo tengo 40 pacientes, pues yo voy a utilizar, por ejemplo, lo voy a numerar en orden ascendente, dependiendo de la respuesta que nos está dando el paciente. Y a cada una de esas respuestas yo le voy a asignar un rango, ¿no? El rango de menor observación le voy a llamar el rango número 1. Y en caso, por ejemplo, que tuviéramos 2 pacientes con la misma respuesta, le voy a asignar un mismo valor a esos pacientes, ¿no? Se le asigna, en este caso, voy a hacer un rango promedio a cada una de las observaciones que están con el mismo valor, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo. El estadístico de prueba es justamente el estadístico H. Lo que nosotros tenemos que justamente encontrar sería ese valor, el valor justamente de la prueba de Krustal, que es el valor H. Este valor H, como podemos visualizar, tiene que ver con la varianza. La varianza, en este caso, lo vamos a calcular de una forma diferente. Tenemos lo que sería el rango al cuadrado, el rango de los, en este caso, de los valores. El número, por ejemplo, el número total de observaciones para el tratamiento y, en este caso, para el grupo en particular. Y la N mayúscula sería el número total de observaciones. Suponiendo que yo tengo 40, tengo 2 grupos y en cada grupo tengo 20 pacientes, entonces la N minúscula serían 20 pacientes y la N mayúscula serían 40 pacientes, ¿no? Que sería el número total en el estudio, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular justamente el valor de la prueba H, que sería el valor de prueba de Krustal, y cómo calculamos lo que sería la varianza. Para calcular la varianza, en este caso la varianza entre los rangos, lo que básicamente estamos haciendo va a ser una transformación de los valores. Los vamos a hacer, en este caso podemos tener diferentes tipos de valores. Los vamos a convertir en un rango de valores. En ese sentido, pues vamos a calcular lo que sería la varianza de los rangos de valores, que sería 1 menos el número total de las muestras menos 1, los elementos de los rangos al cuadrado, menos, en este caso, se podría decir que este valor, ¿no? Si no hay empates, por ejemplo, si en nuestro estudio tenemos pacientes que no tienen el mismo resultado, pues en este caso la varianza se puede reducir a esta expresión. En caso de que haya un empate, pues ya se tendría que utilizar esta expresión. Se podría decir que es la expresión general. Si no hay empates, por ejemplo, para hacer justamente el estadístico de prueba de Krustal, podríamos reducir, en este caso, el cálculo a esta ecuación. Si hay empates, pues tendríamos que utilizar la forma general, ¿no? En este caso, cuando el número de empates es moderado, habrá pequeñas diferencias entre las ecuaciones y puede usarse de esta forma simple, ¿no? Entonces, para poder justamente hacer el análisis, si hay una diferencia significativa entre lo que sería para ver si aceptamos la hipótesis NOLA con respecto a la hipótesis alternativa, vamos a utilizar otra tabla de distribución, que esta tabla de distribución es la tabla de la chi cuadrada, ¿no? Para poder analizar los datos vamos a utilizar la tabla de la chi cuadrada. En los anteriores habíamos utilizado, por ejemplo, la prueba F de Fisher
o inclusive la T de student para lo que sería el intervalo de los rangos. Pero para esta prueba, por ejemplo, vamos a utilizar la chi cuadrada, ¿no? Entonces es algo que es un poco la diferencia para poder analizar en este caso la chi cuadrada. Si n es mayor o igual a 5, la h, en este caso la prueba h, se distribuye como una chi cuadrada. Entonces, en general, bueno, vamos a utilizar la chi cuadrada, ¿no? La hipótesis alternativa, la chi cuadrada debe de ser mayor, bueno, la prueba h debe de ser mayor que la chi cuadrada, ¿no? Para poder aceptar lo que sería la hipótesis alternativa, ¿no? Para la hipótesis nula, la h debe de ser menor que la chi cuadrada. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplo en lo que, a ver si nos da tiempo. En este caso, se hizo un estudio piloto en donde se llevó a cabo a 75 pacientes con diabetes tipo 2, en donde no se había conseguido el objetivo de perder peso con un medicamento en particular. Los pacientes fueron asignados de forma aleatoria en 3 grupos diferentes. Vamos a tener un grupo control con la medicación original, que sería el grupo control. El grupo número 2, vamos a tener un grupo que va a recibir un tratamiento con 50 miligramos del nuevo medicamento, y vamos a tener otro grupo que se le va a estar dosificando 100 miligramos del nuevo medicamento, ¿no? Entonces tendríamos lo que sería el grupo control, el grupo que se le asignó 50 miligramos y el grupo que se le asignó 100 miligramos, ¿no? En este caso se estuvo monitoreando y se registró la pérdida de peso en libras durante un periodo de 12 semanas. Cada semana se fue registrando el peso de los pacientes de los 3 grupos respectivos y en este caso se le dio seguimiento por 12 semanas, ¿no? De tal manera que tenemos en este caso 3 grupos. Cada grupo va a tener 25 pacientes, como podemos ver aquí, y va a estar catalogado desde, por ejemplo, en el paciente número 1 hasta el paciente número 25. Tenemos el grupo control, tenemos el grupo con tratamiento de 50 miligramos y tenemos el tratamiento con 100 miligramos. La respuesta que vamos a tener va a ser justamente la pérdida de peso en este caso, del paciente, el paciente número 1, por ejemplo, el promedio de lo que sería la pérdida de peso del paciente número 1 para el paciente número 2 y para el paciente con el tratamiento de 100 miligramos. Así se le fue llevando el control a los 25 pacientes, de tal manera que tenemos la pérdida de peso de los 25 pacientes de los 3 diferentes grupos. Esos serían nuestros resultados, digamos, los resultados que nosotros vamos a obtener. Para poder realizar el análisis estadístico, lo primero que nosotros tenemos que hacer es poder justamente hacer la asignación del rango. Esta asignación del rango, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a colocar los datos en orden ascendente y los podemos hacer en una tabla, por ejemplo. Por cuestión de espacio, bueno, yo lo hice en este caso en columnas de un tamaño de 25 valores cada columna. Y como podemos visualizar aquí, lo que tenemos que hacer es que los valores que tenemos inicialmente van a ser, en este caso, tengo que, por así decirlo, colocarlos de forma ascendente. Entonces, por ejemplo, tengo que buscar aquí el valor más pequeño, en este caso sería un valor negativo, el valor negativo más pequeño que yo puedo encontrar, por ejemplo, sería menos 0.0, menos 0.2, menos 0.4 y menos 1.1. El valor más pequeño sería menos 1.2. De tal manera que ese sería la observación
menos 1.2 sería el valor más pequeño. Y a ese valor más pequeño yo le voy a asignar el rango número 1. Y así, bueno, lo voy a colocar del valor más pequeño hasta el valor más grande que yo tengo en mi observación. Como podemos visualizar, aquí tenemos lo que serían los rangos. Le voy a colocar un rango a cada uno de los valores. En este caso, como tengo 3 grupos de 25 pacientes, pues el rango final sería 75, sería del 1 al 75. Sin embargo, tenemos en algunas observaciones, como les había comentado, que están repetidas. Por ejemplo, aquí tenemos 3 observaciones que están repetidas. Para poder colocar el rango que le corresponde, lo que yo tengo que hacer sería el promedio, por ejemplo, de 5 más 6 más 7 entre 3, me daría un promedio de 6 y sería el valor de rango que yo le voy a colocar a esos tres valores. Por ejemplo, aquí tengo un rango, más bien tengo una observación que se repite 2 veces. Lo que yo tengo que hacer es justamente poder hacer el promedio del rango que se repite. En este caso, el promedio de 9 más 10 entre 2 sería 9.5 y sería el rango que le corresponde a estas 2 observaciones. Y así, bueno, en este caso, en cada una de las observaciones que se repiten, yo le voy a poner un rango promedio para las observaciones que tengo en ese punto, ¿no? De tal manera que yo tengo el valor de rango ya en este caso adecuado, porque por un lado tengo los rangos sin considerar los empates y por otro lado tengo el valor de rango ya considerando los empates, en donde ya tenemos el valor que le corresponde. De tal manera que ya tenemos los diferentes valores que les corresponde. Y bueno, lo que voy a hacer es justamente a cada rango se le asigna un valor. Por ejemplo, aquí tenemos el valor más pequeño de 1.2, tiene el rango de 1. Y los rangos que tienen el mismo valor, tengo que sacar el promedio y ese sería el rango para los valores de punto 1 sería de 6, ¿no? Como podemos visualizar en este caso que teníamos aquí, ¿no? Bueno, aquí se los describí para que ahora sí que no se pierdan. Una vez que ya obtuve los rangos, lo que voy a hacer es volver a colocar, en este caso, los valores como yo los obtuve inicialmente, porque bueno, así es como salieron los resultados, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, una vez que ya tengo los datos como los obtuve inicialmente, les voy a colocar el rango que le corresponde a cada uno de esos datos. Por ejemplo, en el caso del control, tengo menos 1.2, le va a corresponder el rango control, en este caso el número 1. Aquí, bueno, no debería ser rango control, debería ser rango normal. Le va a corresponder el valor de 1. Por ejemplo, si yo quiero saber qué rango le corresponde a 1.9, me voy a ir aquí a la tablita. 1.9 le va a corresponder un valor de 24. Entonces, donde yo encuentre, por ejemplo, 1.9, le voy a colocar el valor de 24. Por ejemplo, el 5.6, yo voy a buscar en dónde cayó el 5.6 y le va a corresponder el rango de 59. 5.6, el rango de 59, y así lo voy a ir colocando. De tal manera que yo tengo el rango I, la sumatoria de los rangos I, sería la suma de todos, en este caso, para el tratamiento del rango control, es el rango control, serían la suma de todos estos valores. El rango del tratamiento de 50 miligramos sería la suma de todos estos valores. Y el rango, en este caso, el rango de 100 miligramos sería la suma de todos estos valores, ¿no? Ese sería el R y punto, ¿no? De tal manera que yo tengo, en este caso, para poder calcular la varianza, tengo el rango y J al cuadrado. Entonces, yo tengo que sumar, por ejemplo, más bien elevar al cuadrado todos los rangos y sumarlos, ¿no? De tal manera que la suma de todos los rangos me daría este valor. Por ejemplo, sería solamente la sumatoria.
Es lo que conocemos como la suma de cuadrados, pero en este caso para los rangos. Número de observaciones totales serían 75, número de observaciones para cada grupo serían 25 y el número de los tratamientos serían 3 tratamientos o 3 grupos. Una vez que tenemos esto, podemos calcular lo que sería la varianza. Tenemos lo que sería la varianza y podemos calcular justamente el estadístico de prueba H, en donde vamos a tener justamente el valor. Una vez que tenemos el valor, con la siguiente proposición, que sería tanto la hipótesis alternativa, que no hay diferencia significativa, o con la hipótesis alternativa, que sí hay diferencia significativa, ¿no? Tenemos en este caso lo que serían los valores. Obtenemos aquí, como podemos visualizar, serían los rangos de cada grupo al cuadrado, por eso sería la suma de cada uno al cuadrado. Y tenemos la prueba H, que nos daría un valor de 43.64. Este valor de 43.64 lo tenemos que comparar con las tablas de la H cuadrada para, en este caso, si para la hipótesis nula, el valor de H debe de ser menor que la H cuadrada. En este caso, utilizando un intervalo de confianza del 99%, sabemos que alfa, en este caso sería 0.99, menos 1 sería 0.01. Ese sería el chi cuadrada. En este caso, con 2 grados de libertad, que serían los grados de libertad para el tratamiento, que serían, tenemos 3 tratamientos menos 1, nos darían 2 grados de libertad. Y en la tabla, pues nosotros deberíamos de buscar cuál es el valor de chi cuadrada para 2 con un alfa de 0.01 y podemos visualizar que para, en este caso, para 2 grados de libertad con 0.01 tenemos un valor de 9.21. ¿Qué quiere decir? Como podemos visualizar, el valor de H es mucho mayor que el valor de la H cuadrada, por lo tanto, se rechaza lo que sería la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa con una diferencia significativa, con un intervalo de confianza del 99%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos en este caso, una diferencia significativa entre los diferentes, lo que sería el grupo control con respecto al grupo que se le dio 50 miligramos y al grupo que se le dio 100 miligramos del tratamiento. En este caso lo lo resolví para que ustedes puedan visualizar justamente si los resultados que me dio son correctos. Lo resolví con el software de matemática y tenemos que, en este caso lo resolví de una forma justamente con el software y podemos visualizar lo que sería el grupo control y con respecto a lo que sería el grupo con el medicamento nuevo, ¿no? Podemos, en este caso, registrando la prueba de Krustal, tenemos que sería justamente, nos da un valor de 43.64, ¿no? Nos da un valor de 43.64. No sé por qué. Un valor de 43.64 y como podemos visualizar en nuestro cálculo nos da de 43.64. Esto quiere decir que el procedimiento que nosotros hicimos, pues está bien hecho, ¿no? Con un valor de P, o un valor en este caso de probabilidad, de 1.17 por 10 a la menos 14. Miren, ya se va a acabar el tiempo, también se acabó la sesión. Déjenme, termino aquí y solamente regresamos para